Bueno, en esta clase vamos a ver un poco más sobre la base de datos. Específicamente vamos a entrarnos con el modelo relacional. El modelo relacional es otra forma de expresar una base de datos con otras cosas o con otros símbolos que no sean figuras geométricas, como el modelo entidad relación, en el que teníamos rectángulos, óvalos, triángulos, rombos, etc. Para el modelo relacional se utilizan tablas generalmente. Ahora bien, hay dos formas de entrar a un modelo relacional. Primero es desde cero, crear toda la base de datos o el diagrama de la base de datos desde este modelo. O bien pasar un modelo que ya exista de entidad relación al modelo relacional. Para eso ocupamos seguir ciertas reglas, que son las que vamos a ver en esta clase. Primero tenemos tres reglas básicas. La número 1 es: todo tipo de entidad se convierte en una tabla. Primero, la tabla va a tener el nombre de la entidad con la que vamos a trabajar. Después, los atributos se convierten en filas dentro de las tablas o de la tabla. O bien, se pueden convertir en simplemente valores dentro de una celda de la tabla. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos que el identificador es la clave primaria, es decir, la llave primaria de esta nueva tabla va a ser la misma llave primaria que teníamos en la entidad que estamos trabajando. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si tenemos la entidad persona con los atributos nombre, apellido 1, apellido 2 y cédula como llave primaria. No nos vamos a adentrar mucho en si esta entidad está bien hecha, si tiene los atributos necesarios, correctos, o si tiene muchos atributos o pocos atributos. Eso es lo de menos. En lo que nos vamos a enfocar es en cómo aplicar las reglas. Por lo que de aquí en adelante todos los ejemplos que vamos a ver simplemente son eso, ejemplos, para saber cómo se aplican cada una de las reglas. Ahora bien, tenemos esta entidad. La forma de aplicar la regla es simplemente crear una tabla con el nombre persona, o como se está observando, la primera celda con el nombre de la entidad y la segunda celda o el campo de abajo con el nombre de cada uno de los atributos. La cédula, que es llave primaria, en este caso se representa con un asterisco. Es una forma de hacerlo muy práctica cuando uno lo está haciendo en papel o con lápiz o cualquier cosa, porque no es necesario, sinceramente. Por ejemplo, si uno está haciendo un modelo relacional con un programa, generalmente el programa nos va a colocar una llave de color amarillo o de color oro, indicando que es la llave primaria. Nosotros le colocamos un asterisco porque es más fácil de dibujarlo en papel. Esta es una de las formas, y de hecho es la forma más básica, la más clásica de crear tablas sobre el modelo relacional. También está la otra forma, que es crear una tabla con varias filas, donde cada fila representa un atributo. Esa es otra forma de la que se puede aplicar, aunque no es muy común, ya que también se nos dificultaría a la hora de estarlo creando en papel. Después, la siguiente regla es que toda relación de n a m, es decir, toda relación de muchos a muchos, se transforma en una tabla. La llave primaria es la combinación de las llaves primarias de cada entidad asociada. Es decir, esta nueva tabla como llave primaria va a tener una combinación, que básicamente son las llaves primarias de las tablas que están participando en la relación. Después dice que esos atributos por separado son llaves foráneas. Esto lo vamos a explicar ya casi. Que cuando tengamos esta nueva tabla, cada uno de los atributos
de la llave primaria, por decirlo de alguna forma, por sí solo no van a ser la llave primaria, sino que van a ser llaves foráneas. Y las llaves foráneas siempre apuntan hacia una llave primaria. Para ejemplificar esto, supongamos que tenemos esta relación. Un profesor con llave primaria identificación y atributos salario, nombre y especialidad se relaciona con un estudiante con llave primaria carnet y atributos nombre, grado y carrera. La relación es tiene, digamos, un profesor tiene muchos estudiantes y un estudiante tiene muchos profesores. Por eso es de muchos a muchos. Aquí nos tenemos que fijar en las llaves primarias correspondientes a cada una de las entidades que participan dentro de la relación, como en este caso identificación y carnet. Y transformamos o creamos una nueva tabla con estos valores. Como pueden ver, los dos tienen asterisco porque en sí los dos juntos, siempre juntos, ¿verdad?, representan la llave primaria de esta tabla. Es decir, si yo agarro solo identificación, es un valor cualquiera, digamos, es un atributo más, no hace referencia a una llave primaria. Igual si agarro solo carnet, tengo que obtener los dos para tratarlos como una llave primaria. Ahora bien, ¿por qué tenemos el nombre profesor-estudiante cuando la relación se llamaba tiene? Esto es simplemente por representación. Una tabla con el nombre tiene no da mucho que decir. Uno perfectamente se puede confundir y creer que pertenece o hace referencia a otra cosa. Por eso lo recomendable cuando se trabaja con relaciones es poner siempre los nombres de las entidades separadas por un guión bajo. Así sabemos que, por ejemplo, esta tabla es una relación entre profesor y estudiante. Aquí hay otro detalle que es qué pasa si en esta entidad, por ejemplo, hay atributos. Supongamos que el profesor tiene estudiante y esta relación posee un atributo, supongamos nota, por poner un ejemplo. Pues simplemente en esta tabla, así como está, se le agrega el atributo, como vimos en la regla pasada. Simplemente tenemos esta tabla y adicionamos debajo de carnet el atributo o los atributos que posea la relación. Ahora bien, la siguiente regla es que toda relación de uno a uno o de uno a muchos se le realiza propagación de clave o de llave. Es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, la llave primaria cuya cardinalidad máxima es 1 pasa a la entidad que participa n veces. Esto suena un poco complicado de entender, pero ya lo vamos a ver con un ejemplo. Después, si la relación es 1 a 1, la propagación se realiza en cualquier sentido. Y por último, dice que un atributo propagado es igual a una llave foránea. O sea, cuando el atributo se propaga, se convierte en llave foránea inmediatamente. Ahora sí, tenemos por ejemplo esta relación. Mamá con la llave primaria identificación y atributos estado civil, nombre y edad se relaciona con hijo de llave primaria, cédula y atributos nombre, edad y sexo. Como podemos ver, una mamá tiene n hijos. Aquí nos tenemos que enfocar en eso, justamente, en la cardinalidad de esta relación. Dice que una mamá tiene n hijos. Como podemos ver, el que participa una vez en la relación es mamá, porque es apenas una, mientras que hijos es n, por lo que nos enfocamos en la llave primaria de esta entidad. De esta manera agarramos esta llave primaria y la copiamos y pegamos, por decirlo de alguna manera, en la otra entidad. Como pueden ver, ya identificación en este caso no es llave primaria. ¿Por qué?
Por dos cosas. Primero, como se vio antes, la propagación se convierte en llave foránea. Y además, ya hijo poseía una llave primaria. Ahora bien, tienen que tener presente o claro que esto no se realiza sobre este modelo, en la entidad relación. Esto simplemente es un ejemplo de cómo se ve gráficamente la regla, porque en realidad lo que sucede es esto. Tenemos la nueva tabla mamá, que tiene como llave primaria identificación y atributos estado civil, edad y nombre. Y por otro lado tenemos la tabla hijo, que tiene cédula como llave primaria, nombre, edad, sexo e identificación de mamá. Como podemos ver aquí, identificación se le cambió el nombre. ¿Por qué? Por el mismo detalle de la vez pasada, simplemente por representación, para que tenga una forma más significativa. Y como esta identificación mamá es llave foránea, se relaciona directamente con la llave primaria de la entidad a la que pertenece, que en este caso es mamá. Ahora bien, lo que sigue son reglas de los atributos, pero en las clases pasadas hemos omitido un tipo de atributo muy importante y que de hecho se utiliza mucho, por lo que entonces vamos a realizar un pequeño repaso sobre los tipos de atributos que existen y además vamos a adicionar este que hace falta para así poder explicar todas las reglas asociadas. Primero tenemos el atributo normal, que se grafica con un óvalo con rayas continuas, y este representa atributos normales o comunes, como por ejemplo sexo, nombre, cédula, y además es con este tipo de atributo que representamos las llaves primarias. Después tenemos este tipo de atributo que es el atributo compuesto, que básicamente se grafica como atributos de un atributo y representa justamente eso, atributos que se pueden expresar en varios atributos. Eso suena un poco complicado, pero básicamente quiere decir que esto representa atributos de un atributo que se podrían perfectamente representar como atributos de la misma entidad a la que pertenece el atributo nodo o principal. Por ejemplo, dirección, que se puede componer de los atributos provincia, cantón, distrito, otras señas y otras más, por ejemplo. Luego tenemos el atributo derivado, que este se grafica con rayas discontinuas. Es muy similar al normal, pero con rayas discontinuas. Representa atributos que se pueden obtener mediante cálculos con otros atributos. Por ejemplo, la edad, que se puede obtener de una operación o una resta entre la fecha de nacimiento o la fecha actual y la fecha de nacimiento. Y por último tenemos este que es nuevo, que es el atributo multivalorado. Se grafica con doble raya continua y representa atributos que puedan tener varios valores en la entidad. Por ejemplo, el número de teléfono. Es decir, una persona puede tener varios números de teléfono, no solo uno. Y aquí la pregunta que les podría surgir es, entonces, ¿por qué no tratar número de teléfono como una entidad propia? Y esto es muy fácil de explicar. Una entidad propia tiene que ser un objeto representable en la vida real. Y número de teléfono es simplemente un valor. Yo no puedo crear una entidad número de teléfono y meterle atributos, porque sinceramente número de teléfono no tiene atributos, tiene valores. Es por eso que no se representa como una entidad y se representa más bien como un atributo. Ahora sí, vamos a pasar a las reglas. Primero tenemos a los atributos derivados. Esto, al pasarlo al modelo relacional, dice que no existe representación directa, solamente si se va a almacenar. Por ejemplo, tenemos la entidad persona,
con la llave primaria cédula y atributos nombre, edad y fecha de nacimiento. Como podemos ver, edad es derivado. A la hora de convertir esto en una tabla, lo que nos va a quedar es persona con cédula como llave primaria, nombre y fecha de nacimiento. Omitimos edad porque edad no se representa. Dice que solamente se representa si se va a almacenar. ¿Y cuándo se va a almacenar? Pues esto es totalmente decisión del creador de la base de datos. Porque, por ejemplo, puede que este cálculo derivado, este atributo derivado, sea muy difícil de calcular. Requiera tal vez obtener mucha información para realizar los cálculos y ver cuál es el valor exacto. Y también, a su vez, puede que sea muy utilizado. Entonces, tras de que es muy utilizado, los cálculos son muy difíciles de realizar. Esto hace que nuestra base de datos sea muy, digámoslo de alguna manera, muy lerda, muy lenta a la hora de realizar esos trámites. Por esto es que a veces es necesario o recomendable almacenar estos atributos derivados y no tener que calcularlos cada vez que los requiramos. Básicamente quitamos la edad y queda así. Pero hay que tener presente que esto solo se realiza para que les quede claro, porque en el modelo entidad-relación no se toca. Una vez tengamos el modelo entidad-relación y lo vamos a pasar al relacional, el entidad-relación queda tal cual está. A ese no se le tiene que quitar ni adicionar nada. Todo esto se hace sobre el relacional que estamos creando. Luego tenemos el atributo compuesto o los atributos compuestos. Dice que cada uno de los atributos componentes, es decir, de los atributos que están debajo del atributo compuesto, pasan a formar parte de la entidad directamente. Es decir, supongamos que tengo esta entidad persona con llave primaria cédula y atributos nombre, apellidos, que a su vez tiene apellido 1 y apellido 2. La forma de transformar esto es simplemente una tabla persona con nombre, con cédula, nombre, apellido 1 y apellido 2. Básicamente, en forma gráfica se puede ver cómo quitar esto y conectar esos atributos directamente a la entidad. Por último tenemos los atributos multivalorados, que son los nuevos, los que hemos visto en esta clase. Para estos la regla es muy básica. Se crea una nueva tabla cuyos atributos son llave primaria de la entidad y el atributo multivalorado. Tenemos como ejemplo persona con llave primaria, cédula y atributos nombre, número de teléfono y sexo. En este caso, al pasarlo al modelo relacional, nos queda la tabla persona con llave primaria, cédula, atributos nombre y sexo. Y por otro lado, como dice, se crea una nueva tabla cuyos atributos son la llave primaria, en este caso es cédula, y el atributo multivalorado, que es número de teléfono. Como pueden ver, el nombre aquí cambia, o mejor dicho, el nombre aquí queda igual. Número de teléfono, que es el mismo nombre que tiene el atributo derivado. ¿Siempre es así? No, no siempre es así. Este valor también puede variar. Podemos poner ahí cualquier valor que queramos, cualquier nombre que queramos y que nos sea de más utilidad, porque esto es simplemente un valor representativo. Es decir, yo ahí podría colocar atributo persona, _ num teléfono, y eso representa o me es más fácil a mí saber qué es lo que significa. Pero en este caso lo dejamos como num teléfono. Ahora, otro detalle, como pueden ver, es que esta nueva tabla no tiene llave primaria o no se le indica. Entonces, ¿cuál es la llave primaria o no tiene? Pues puede no tener y puede tener. Eso es independiente, uno lo decide. Pero ¿cómo sería si lo tiene? Pues básicamente tendríamos que agarrar los dos atributos de los que consta esta tabla
y transformarlos directamente en la llave primaria. Los dos en combinación. Obviamente, si los agarramos por separado, son simplemente atributos. Y como vieron, esta flecha que se acaba de poner es que cédula, al pasarse la llave primaria de la entidad persona a una nueva entidad, o en este caso una nueva tabla que es num teléfono, se convierte en llave foránea, porque estamos propagando la llave primaria. Y como se convierte en llave foránea, se tiene que relacionar o conectar directamente a la llave primaria de la que viene, que en este caso es cédula de persona. Por eso es que se dibuja una raya. Y eso sería todo para esta lección. Ya saben, véanlo, y si no entienden algo, lo vuelven a ver. Y si definitivamente hay algo que no les queda claro, estamos ahí, nos pueden mensajear por el grupo de Facebook o por WhatsApp. Ya saben que la otra semana va a haber un pequeño quiz como el de la vez pasada, para evaluar cuál es el conocimiento de ustedes sobre esta materia y la vista anteriormente. Y pues esto sería todo por esta clase y nos vemos en la siguiente.